Padre, que perdones nuestros pecados y que limpies nuestros corazones, Señor. Hoy te damos gracias por este tiempo en el que tú nos permites ser edificadas a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que hable, el que nos instruya, el que nos exhorte, el que nos aliente, el que nos consuele, Señor, para que este estudio cumpla el propósito, Señor, que tú tienes para la vida de cada una de nosotras. Ponemos en tus manos este tiempo, la vida de cada una de mis hermanas, Señor, y que, Señor, los corazones estén dispuestos a escucharte, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amadas, pues hoy vamos a ver un tema que seguramente ya muchas conocemos y con el que estamos familiarizadas. Pero bueno, hoy el Espíritu puso en mi corazón compartirles este tema, que de alguna manera es como un tema que hemos estado teniendo en recurrencia en estudio con el pastor y que pues ha sido de gran bendición para la vida de todas nosotras. Y vamos a hablar de la armadura de Dios. Y bueno, yo creo que todas nosotras conocemos bien la armadura, sabemos lo que significa y lo que representa para el cristiano contar con estos elementos de los que nos habla el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Y bueno, vamos a leerla. Está en Efesios 6, los versículos del 10 al 20. Y la vamos a leer primero y después vamos a tratar de explicar lo que Dios nos enseña en este pasaje bíblico. Dice así es, Efesios 6 del 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podráis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y bueno, es muy interesante cómo el apóstol Pablo usa este ejemplo para hablarnos de todas las cosas que aprendemos como cristianos, de todas las herramientas o los elementos de los que Dios nos ha provisto, y lo transforma en una armadura. Y cómo él hace este comparativo, porque al final él era un soldado romano, bueno, él fue parte y sabía lo que representaba esa armadura para el ejército. Entonces es importante que lo entendamos de esta manera, porque él hace este comparativo para que podamos tener como esa facilidad de entender qué significa cada uno de estas armas o de esta armadura, que al final lo que hacía era proteger el cuerpo del soldado. Hay solamente un elemento que es defensivo, que es la espada, en cuanto al soldado romano, pero ahorita vamos a entender nosotros que estas, que estas armas o que estos elementos de los que hablamos, pues no son para un combate pues físico, cuerpo a cuerpo, y lo vamos a entender a través de que vamos desarrollando este pasaje bíblico. Y
pues creo que el que lo haya hecho de esta manera, en esta comparación, facilita un poco más el entendimiento de todas estas herramientas que Dios nos da para que nosotros podamos enfrentar día a día nuestras batallas delante de nuestro enemigo. Entonces, bueno, vamos a empezar con los primeros versículos en donde nos habla en el versículo 10, del versículo 10 al 14, primero nos habla que estas herramientas son necesarias, estos elementos son necesarios porque necesitamos mantenernos firmes, porque necesitamos mantenernos fortalecidos, porque tenemos un enemigo, ¿verdad? Y como lo dicen estos versículos, nuestro enemigo no es alguien, no es una persona, no es la gente. Nuestro verdadero enemigo es el diablo, es Satanás. Todas nosotras lo conocemos y sabemos que él se mueve a través de huestes espirituales de maldad. Tiene demonios, tiene ángeles caídos que le sirven y que son quienes están al acecho y quienes están sembrando y gobernando el mundo y en él, pues obviamente, y todas lo podemos ver, pues hay situaciones difíciles, hay mucha guerra, hay mucho pecado, hay muchas desavenencias, siempre se están, yo, por ejemplo, me sorprendo de cuán fácil se contamina la gente y se convierte a veces el enojo de una persona en una ira colectiva. Y es por eso, ¿no? Porque al final el diablo está haciendo bien su trabajo. Y el diablo tiene los ojos puestos más en los hijos de Dios que en la gente del mundo, porque al final el mundo está de su lado. Los hijos de Dios no. Los hijos de Dios somos sus adversarios. Entonces él lo que quiere es robar, matar y destruir y va sobre nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar bien preparadas con todos estos elementos, con esta armadura bien puesta para que nosotros podamos hacer frente a todas estas acechanzas, porque además él engaña, él miente, él inclusive usa cosas buenas, cosas que parecen positivas, cosas que parecen aceptables para engañarnos y para hacernos creer verdades que no son ciertas y para hacernos creer cosas y que aceptemos cosas que no son correctas delante de los ojos de Dios. Pero si nosotros nos preparamos de la manera correcta y tenemos presente estos elementos de la armadura, seguramente vamos a tener éxito, mantenernos firmes delante de estos ataques y de estas acechanzas de nuestro enemigo. Entonces, bueno, vamos a empezar y en los primeros versículos aprendemos que esta no es una guerra cuerpo a cuerpo, que es una guerra espiritual, que Dios nos está proveyendo una armadura, con los elementos necesarios para que nosotros hagamos frente a nuestro enemigo, manteniéndonos en firmeza. Y que nuestras armas no son armas ofensivas, que son armas para mantener una defensa, pero nunca para atacar. Porque como es una guerra espiritual, nosotros no podemos atacar físicamente algo que no vemos. Se tiene que hacer de una manera espiritual. Por eso nuestras armas son espirituales también. Y que solo en Cristo, solo en Dios podemos tener esta firmeza y esta fortaleza que necesitamos para enfrentar estas batallas. Entonces vemos que solamente Dios es quien nos mantiene firmes y nos da la fortaleza. Y vamos a leer Isaías 40, 29 al 31. Y le voy a pedir a mi misita si nos ayuda. Isaías 40, 29 al 31. ¿40 del 30 al 31? Del 29 al 31. 29. Muy bien. Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y bueno, pues aquí vemos cómo es verdad que solamente en Dios podemos encontrar esa fortaleza. De verdad que estas guerras espirituales, pues son muy fuertes, son y es mucho el cansancio y no solamente se convierte en un cansancio físico, sino que es un cansancio espiritual y solamente puedes renovar tus fuerzas de una manera espiritual. Por eso es Dios el único que te puede levantar, el único que te puede fortalecer. Cuando estamos hablando de un plano espiritual, nuestro cansancio no es un cansancio como el que sentimos cuando hicimos muchas cosas en el día o hicimos mucho ejercicio y que ya sentimos que no podemos. Normalmente el cansancio espiritual se siente en depresión, en soledad, en falta de ánimo, cuando nos sentimos todas decaídas, cuando no hay nada que sintamos en nuestro corazón que nos alienta. Por eso es que Cristo y Dios es el único que te puede dar esa fortaleza, porque cuando reconoces que solo Él es lo que te nutre, entonces eso levanta tu ánimo, porque cuando nuestros ojos están puestos en el mundo, en las cosas a nuestro alrededor, en las situaciones, pues difícilmente vamos a poder tener fuerzas. Cuando reconocemos que tenemos un Dios poderoso que nos ama y que nos da la victoria, entonces nos levantamos y decimos, ok, estoy viviendo una situación difícil, pero tengo un Dios que me sustenta, un Dios que me sostiene, un Dios que me va a ayudar a salir adelante, no importa la situación que esté viviendo. Y es parte de los elementos también de esta armadura de Dios. Estamos hablando de la fe y la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, Dios es el que nos da esa firmeza y esa fortaleza para resistir todos esos ataques de nuestro enemigo. Y la armadura de Dios nos permite estar firmes contra las acechanzas de nuestro enemigo. Y vamos a leer otro versículo que nos confirma esta parte. Está en Primera de Pedro 5, del 8 al 10. Y a ver, Pérez, si nos quieres ayudar, amiga, sí, pues. Sí, dame un segundito. Ay, 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 ay. Primera de Pedro, ¿qué me dijiste? ¿5 qué, amiga? 5, del 8 al 10. Primera de Pedro 5, del 8 al 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos hermanos en todo el mundo, mas el diablo de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nada más voy a corregir, es que se te fue tu audio. ¿Me oigo? ¿Yo sí me oigo? Ah, amiga, es que se te fue tu audio, pero Ok, leíste mal el voy a versículo leer 10, si quieres. por favor, porque leíste también mal el versículo 10. Nada más es el Del 8 8 y el 9. al El 8 y el 9, nada más, por favor. al 8 al 9. Ok. Primero de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, entonces, aquí nuevamente Pedro nos confirma que nuestro enemigo está acechando.
y que está ahí como león rugiente, él y todas las huestes espirituales de maldad que están a su servicio, están al tanto de todo lo que hacemos, y en cualquier momento que nosotros bajamos la guardia, él aprovecha para acecharnos, para sembrar en nosotros cosas que nos hagan desvariar, que nos hagan apartarnos de la fe, que nos hagan apartarnos de Dios. Por eso tenemos que estar siempre, siempre, siempre preparadas. Nunca dejar esta armadura. Esta armadura tiene que estar con nosotras de día y de noche. Tiene que ser nuestro estilo de vida, tiene que ser nuestra forma de vida. Y seguramente vamos a poderlas vencer las batallas del día a día, como lo dice nuestro pasaje de Efesios. Bueno, otro versículo más que nos habla de que la lucha es espiritual y de que nuestro enemigo no son las personas, sino Satanás, y de que esta es una guerra espiritual y que se ha de vencer de forma espiritual, está en 2 de Corintios 10, del 3 al 4, y la vamos a leer. Y Raquel, ¿nos la puedes leer, amiga? 2 de Corintios 10, 3 al 4. ¿A quién le dijiste, perdón, Pau? A Raquel. ¿Sí lo tienes, amiga? ¿O quieres que alguien más lo lea? A ver, adelante, te escuchamos. No, sí, la estoy buscando. Segunda de Corintios 10, del 3 al 4. Pues que andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sí me escucharon? Sí, gracias. Entonces aquí tenemos las armas que Dios, los elementos que Dios nos está dando son espirituales y son poderosas para destruir todas esas acechanzas, todas esas ideologías, todas esas fortalezas que el enemigo se encarga de sembrar en nuestra mente, porque al final es en la mente en donde él trabaja. Por eso nosotros tenemos que aprender a tener siempre en cuenta nuestra armadura para que a través de ella seamos más que vencedoras, ¿no? Cristo ya hizo esa parte de gracia, de amor, que hoy nos permite poder tener todos estos elementos que nos ayudan a restaurar nuestra vida, a restaurar esto que somos nosotros el día de hoy, y nos da estos elementos que son una bendición en nuestra vida, porque son lo que nos fortalece, lo que nos alienta, lo que nos ayuda a mantenernos firmes contra este enemigo que está aquí, que está en el mundo y que está acechando y que él no descansa y que no se da por vencido. Pero las buenas nuevas son que él ya fue vencido, ¿verdad? Y nosotras tenemos entonces que esforzarnos todos los días para que usemos esta armadura de la manera correcta como Dios nos los enseña para poder resistir. Y seguramente vamos a salir más que vencedoras en todas estas cosas que a veces el enemigo se encarga de estar ahí metiendo en nuestras vidas. Y bueno, vamos a leer también Santiago 4:7, porque esta parte también es importante que la entendamos. Y le voy a pedir a Anaí, ¿nos ayudas, amiga? Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bueno, entonces aquí aprendemos nuevamente que la guerra es espiritual, que no necesitamos estar haciendo cosas físicamente para que el enemigo, para vencer a nuestro enemigo. Él ya fue vencido. Nosotros lo que tenemos que hacer es resistirlo.
Y dice en Santiago, nosotros si nos sometemos a Dios, si nos sometemos a la voluntad de Dios, a su voluntad revelada a través de la palabra, si usamos esta armadura, vamos a poder resistir al diablo y él se va a dar por vencido, él va a salir huyendo, él va a saber que en nosotras él ya no tiene poder, que sobre nosotras él ya no puede dominar, porque nosotras le pertenecemos a Cristo, le pertenecemos a Dios. Y nosotras tenemos que usar nuestra armadura para mantenernos firmes, firmes, firmes. Porque, como dijimos, si dejamos un poquito que abrimos una pequeña rendijita en la que el enemigo pueda entrar, entonces ahí permitimos que él haga de las suyas y puede lastimarnos, puede provocar en nosotras situaciones difíciles. Eso sí lo puede hacer, pero no tiene dominio ni control sobre nuestras vidas porque nosotros le pertenecemos a Cristo. Pero si nosotras estamos firmes en la armadura, seguramente no va a prevalecer ese ataque del enemigo. Seguramente él va a tener que salir huyendo porque sabrá que nosotras estamos firmes en Cristo. Y bueno, ahora sí vamos a conocer los elementos de nuestra armadura que nos hablan los siguientes versículos. Del 14 en adelante nos habla de, son 6 elementos de la armadura y la oración, lo que lo convierten en 7 piezas fundamentales, 7 piezas importantes que nos ayudan a poder resistir estos ataques del enemigo, a poder resistir estas batallas y estas luchas diarias que como hijas de Dios tenemos que enfrentar, porque pues recordemos que el enemigo pues no está preocupado por los que ya le pertenecen, esos ya están de su lado, ¿no? Está más preocupado por aquellos que hoy profesamos una fe en Cristo, porque Él no quiere que la palabra de Cristo prevalezca, Él no quiere que nuestra fe crezca, Él quiere ponernos tropiezo, pero nosotros no lo vamos a permitir y vamos a usar todo esto de lo que el apóstol Pablo nos habla en este pasaje bíblico. Y el primer elemento es el cinturón de la verdad, que dice en el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces el primer elemento es el cinturón de la verdad. Todos sabemos que la verdad es la palabra de Dios, que la verdad es Dios, que la verdad es Cristo, que la verdad es el Espíritu Santo, que la verdad es todo lo que está revelado en la Biblia y que nosotros tenemos que andar en la verdad y profesar la verdad. Y esto lo aprendemos cuando nosotros leemos la palabra, cuando nos familiarizamos con ella, cuando memorizamos, cuando hacemos un devocional, cuando hacemos un estudio. Nosotros tenemos que enamorarnos de la verdad de Cristo, de la palabra de Dios. Eso tiene que ser nuestro alimento diario, así lo dice la misma palabra, porque solo en ella vamos a poder encontrar la fortaleza que necesitamos para mantenernos firmes. Entonces nosotras tenemos que ser embajadoras de esa verdad. Esa verdad tiene que ceñirnos, esa verdad tiene que hacernos mantenernos firmes en nuestra convicción de seguir a Cristo y de profesar una fe cristiana. Y vamos a leer Juan 8, 31 y 32. Y le voy a pedir a nuestra amada hermana Mimi Alvarado, porque ahora ya tenemos 2 Mimis. Si nos puede leer el pasaje. Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en el Señor: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El versículo, pero no sé si estaba bien. Entonces, cuando nosotros conocemos la verdad de la palabra de Dios, empezamos a vivir esa libertad. ¿De qué es de lo que nos libera el Señor? Pues del pecado, nos libera de nuestra mala manera de vivir, de nuestros malos pensamientos,
de esas ideas que teníamos en nuestra mente que creíamos que eran buenas, pero realmente no lo eran, porque dejábamos que nuestros principios morales se definieran a partir de lo que creíamos o de lo que conocíamos. Pero cuando conocemos la palabra, sabemos que lo que nos define qué es bueno y qué es malo es la palabra de Dios, porque esta es la verdad y es la verdad absoluta. Por eso nuestra vida está regida a través de ella. Y esta tiene que ser un arma elemental en nuestra vida. Tiene que ser el cinturón. Fíjense que el cinturón era lo primerito que se ponía un soldado romano. Por eso decía que se ceñía. Si el cinturón estaba bien puesto, si el cinturón estaba bien ceñido, toda la demás armadura iba a embonar de la manera correcta. Entonces, nosotras tenemos que ceñirnos de la verdad, porque es en la verdad en la que tenemos que regir nuestra nueva manera de vivir. Ya no lo que el mundo nos determina, sino lo que Dios nos dice en su palabra revelada. Les voy a dictar otros versículos y esos versículos te van a llevar de tarea estudiarlos, porque tienen también mucho que ver con la verdad, pero no los vamos a leer para que nos dé tiempo de poder terminar el tema. Va a ser Juan 17, 17, Salmos 31, 5, Juan 14, 6, Juan 15, 26 y Proverbios 10, 32. Estos versículos son para nuestro primer elemento de la armadura, que es el cinto de la verdad o el cinturón de la verdad. El segundo elemento o la pieza de nuestra armadura es la coraza de justicia, que nos dice en el mismo versículo de Efesios 14. Primero dice, ceñid vuestros lomos con la verdad, con el cinturón de la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. La coraza es esta que lleva enfrente en el pecho el soldado y cubre el corazón y los órganos vitales del soldado romano. Y bueno, nosotros conocemos que la justicia puede estar definida de dos formas. Una, sabernos justificados a través del sacrificio de Cristo en la cruz, que bueno, eso es vital para los cristianos porque es lo que nos da la fortaleza y la esperanza de saber que nosotros tenemos promesas en Cristo y eso nos tiene que mantener fortalecidos, guardando nuestro corazón, guardando todo aquello que es vital para nuestra vida. Y también aprender a vivir en la justicia de Dios, ser justos, actuar con justicia como Cristo lo hizo, es decir, en obediencia y fidelidad a Dios. Por eso nosotros hoy tenemos que cubrirnos con esa justicia. Esa justicia, ese sacrificio de Cristo ya es tan fuerte que va a guardar nuestro corazón, que no va a permitir que nada externo de ninguna acechanza del enemigo nos ataque o nos lastime o nos hiera o pueda hacernos desvariar o dudar de nuestra fe o de nuestro amor o obediencia a Dios, porque sabemos que ya Cristo hizo un sacrificio por nosotros y nosotras, eso tiene que alentarnos y servirnos como fortaleza para no permitir que nada que el enemigo quiera sembrar en nosotros prevalezca. Entonces tenemos que guardar nuestro corazón, guardar la parte más elemental de nuestro cuerpo físico con la coraza, a eso se refiere Pablo en este pasaje, pero en el plano espiritual, esa coraza es la que tiene que guardar nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra obediencia, nuestro amor, nuestra diligencia, todo lo que Dios está haciendo en nosotros, toda esa restauración que Él está haciendo en nosotros, la va a guardar esa coraza de justicia. Y bueno, vamos a leer Romanos 3, 24 al 26. Y ahora le voy a pedir a Vicky si nos ayuda. Sí, amiga, Romanos, ¿qué me dijiste, perdón? 24 al 26. Sí, gracias.
Romanos 4. ¿4 qué, perdón? Pa? No te escucho. ¿No me escucho? Ya ahorita sí. Romanos 3, 24 al 26. Ok. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, bueno, aquí está claro. Nosotros ya hemos sido justificados por Cristo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Hoy todos nuestros pecados han sido perdonados gracias a ese sacrificio. Y por fe sabemos que nuestra vida está siendo transformada. Y entonces ahora nosotros vivimos en esa justicia, en la justicia de Dios, en el orden de Dios, en la voluntad de Dios. Entonces, la coraza de justicia hace referencia a eso, a sabernos justificados y a vivir en la justicia que es de Dios. Entonces, este elemento también es importante porque nos alienta, nos anima, nos ayuda a saber que Cristo, que Dios puso sus ojos en nosotros y que aún a pesar de haber tanto pecado y de haber tanto en nosotros que arreglar, Él nos escogió, nos eligió, nos está limpiando y nos está restaurando. Eso tiene que alentar nuestra vida y ayudarnos a seguir adelante cada día, ¿no? No importa las adversidades que tengamos que enfrentar, en Cristo somos más que vencedoras. Y si usamos esta armadura, seguramente vamos a lograr vencer cualquier situación difícil que podamos tener que enfrentar, ¿no? Y bueno, ahora el tercer elemento, bueno, les voy a dar otros versículos que igual se llevan de tarea para leerlos y analizarlos a este respecto. Es Romanos 5:1, Tito 3:5, Primera de Timoteo 6:11 y Proverbios 21:3. Nuestra amada Anaí ahí nos está haciendo favor de anotarlos, son correctos los versículos y bueno, es para que demos una repasada a este estudio y leamos estos versículos. Bueno, el siguiente elemento de nuestra armadura es el calzado del Evangelio de la paz. Y bueno, en esta parte Pablo hace referencia a las buenas nuevas de salvación, a predicar el Evangelio. Todas nosotras estamos llamadas a proclamar el Evangelio de la paz, a llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo necesite. Dice la palabra de Dios, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y antes de ese versículo dice que cómo sabrán o cómo conocerán si no hay nadie que les predique. Y nosotras tenemos que esa armadura, esa parte de nuestra armadura de la que nos habla Pablo, tiene que tener ese elemento, el predicar la palabra, el predicar el Evangelio, el llevar las buenas nuevas de paz a todo aquel que lo necesite. Nuestros pies siempre tienen que estar calzados de ese calzado, valga la redundancia, porque a través de él es como vamos llevando lo que en algún momento alguien trajo a nuestra vida. Cuando nosotros nos sentimos tan agradecidas con el Señor de esa renovación que está haciendo en nuestra vida, tenemos ese anhelo y deseo de llevárselo a más personas, de que más personas se sientan como nosotras nos sentimos, vivan lo que nosotros hoy vivimos. Por eso nosotras estamos también siendo instruidas y siendo preparadas para proclamar este evangelio. Nuestros pies tienen que estar calzados de este evangelio de la paz y debemos de llevarlo a aquel que lo necesite, a aquella mujer, a aquel niño, joven, varón, que aún no conozca de Dios y lo necesite. Y aún también a nuestros hermanos de la fe, cuando les compartimos la palabra,
cuando hacemos un estudio, cuando los escuchamos, cuando vemos que hay alguien en nuestra congregación que necesita ser alentado, que necesita ser escuchado. Ahí es cuando nosotros estamos cumpliendo con esta parte de esta armadura y de llevar esas buenas nuevas a todo aquel que lo necesite. Y bueno, vamos a leer Romanos 10:15. Y ahora le voy a pedir a Fanny si nos lo ayuda a leer. Romanos 10:15. Romanos 17. Sí, ya me Sí, escucha. amiga, por favor. Ahí voy, ahí voy. Romanos 17. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ujú. No se escuchó, mira, no se escuchó. Ari. Ajá, pues mira, Romanos 17. 10:15. Ah, 10:15. Ajá, por favor. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hola María, quítale aquí. Nosotras anhelamos ser esos pies y poder llevar esa palabra. Bueno, les voy a dar igual otros versículos, que es Juan 14:27, Mateo 5:9 y Juan 20:21. Esto es para el calzado del Evangelio de la Paz, que es el tercer elemento de nuestra armadura. Ahora vamos al cuarto elemento, que es el escudo de la fe. Y dice que a través del escudo de la fe, nosotros vamos a poder resistir los dardos de fuego del enemigo. Nos lo dice en el versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Fíjense que el escudo, que pues obviamente es el que lleva enfrente el soldado, era el escudo al que hace referencia a Pablo en este pasaje, era un escudo largo que cubría todo el cuerpo del soldado. Y este escudo era muy importante porque esas flechas que los enemigos lanzaban en el ataque eran unas flechas que venían con unas puntas que tenían unas como gomas encendidas. Entonces eso lo que hacía era provocar un fuego. Todos sabemos que cuando hay un fuego, el fuego se expande rápidamente. ¿Cómo es el ataque en el plano espiritual y por qué necesitamos el escudo de la fe? El enemigo siempre suele atacarnos y el área donde él va a atacar siempre va a ser en nuestra mente. Los dardos de fuego del enemigo son esos malos pensamientos que él de repente lanza a nuestra mente y que si nosotros no lo resistimos y no permitimos que penetre, seguramente ese fuego se puede avivar y puede terminar en un gran incendio que nos puede lastimar. Voy a poner como un ejemplo más específico. De repente tú pues estás con la pila baja, te sientes mal y pues no sé, te dicen que no te van a pagar un dinero que te deben. Y entonces, pues tú empiezas inmediatamente en ese momento a decir, híjole, no lo necesitaba, es que ¿por qué? No puede ser. Y entonces empiezas a alimentar tu mente con pensamientos negativos que seguramente van a venir del enemigo, porque seguramente se va a encargar de decirte, ya ves, es que para qué andas prestando, es que si esto, es que si aquello, es que si es amiga, ni es tu amiga, ve cómo te está pagando. Y entonces él empieza a alimentar. Y como este ejemplo pueden ser muchas otras cosas más. Si nosotros permitimos que ese dardo de fuego que el enemigo lanzó crezca en nuestra mente, nos va a llevar a lastimarnos muchísimo y quizás hasta que podamos lastimar a las personas. Porque cuando en nosotros se aviva ese fuego y de repente se transforma en ira, enojo
y ya lo que queremos es explotar, seguramente con el primero que se nos ponga enfrente, vamos a estallar. Por eso nosotros tenemos que usar nuestro escudo de la fe. Inmediatamente que el enemigo lance un dardo, nosotros tenemos que reconocer que nosotros andamos por fe, que creemos que Dios es nuestro sustentador, que las circunstancias de nuestra vida no van a mermar en nuestra fortaleza espiritual que es Cristo, que nosotros tenemos que mantenernos firmes cualquiera que sea la situación que vivimos, que quizás a lo mejor cometemos errores, pero que Dios nos da siempre la oportunidad de arrepentirnos y de enmendarnos. Y entonces no dejas entrar esos malos pensamientos que a veces el enemigo siembra, porque el enemigo puede sembrar discordia, envidia, culpa, malos entendidos, todas esas cosas que lastiman nuestro corazón. Pero si nosotros usamos el escudo de la fe, no vamos a dejar que esos dardos de fuego penetren en nuestro corazón y nos lastimen. Eso va a hacer entonces que nosotros podamos resistir ese ataque. Y vamos a leer Primera de Juan 5:4. Y a ver, nuestra amada Carmen, si nos ayuda. Primera de Juan 5:4. Perdón, ¿quién? ¿Yo? Amiguita, por favor. Ajá. Siempre la que pregunta es. Perdón. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es la que nos va a dar esa victoria sobre todas las acechanzas del enemigo y todas esos ataques y esas cosas del mundo que quieren hacernos flaquear y que quieren hacernos desviar de nuestro camino por el cual el Señor ya nos está llevando. Entonces, si están pasando por una situación difícil, porque normalmente el enemigo usa las situaciones en las que nos sentimos más vulnerables para empezar a lanzar esos dardos, ustedes tienen que saber que tienen a Cristo y que Cristo ya venció a Satanás. Y eso es lo que nos va a dar toda la fortaleza para no dejar que esos dardos de fuego entren. Eso es la fe que Dios ya ha puesto como un don en nuestro corazón y que al final nos va a ayudar a resistir ese ataque también. Y un versículo más para este pasaje es Juan 11:40 y Hebreos 11:1. Igual ahí lo dejamos de tarea. Y vamos a nuestro siguiente elemento de la armadura, que es el yelmo de la salvación. Y vamos a ver a qué se refiere. El yelmo es un casco igual con especificaciones importantes, porque obviamente el soldado tenía que resguardar su cabeza, porque obviamente como lo hemos estado estudiando, el enemigo ataca nuestra mente de manera espiritual y en una guerra de soldados igual. La cabeza pues es un elemento importante del cuerpo y sabemos que es importante protegerla, sobre todo en una batalla. En un plano espiritual muchísimo más también es tan importante como en el plano terrenal, porque nuevamente, como lo decíamos, el enemigo ataca en nuestra mente. Y también lo que Dios está restaurando en nosotros es nuestra mente. Acuérdense que dice Jeremías que Dios nos promete darnos un corazón nuevo. Cuando la palabra de Dios habla de corazón, está hablando de nuestra mente, de nuestra alma, de eso que Dios está restaurando en nosotros. Por eso dice que el yelmo de la salvación también es un elemento importante. Aquí nos está hablando de sabernos salvos, de tener la seguridad de nuestra salvación, que es una promesa hecha por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces somos salvos y no debemos dudar de esa salvación, aunque nosotros estamos en una lucha constante, porque aún seguimos siendo carne y porque aún en nosotros sigue habiendo mucha debilidad.
Nosotros no perdemos nuestra salvación. La salvación, la promesa de salvación de Dios en nosotras es una realidad que vivimos día a día. Por eso todo el tiempo estamos esforzándonos por vivir sabiamente conforme a la voluntad de Dios. Entonces, sabernos salvos tiene que ser una fortaleza en nuestra vida. Tiene que alentarnos a saber que a pesar de los ataques de nuestro enemigo, él ya fue derrotado. Nosotras tenemos esa salvación, esas promesas de Dios en nuestra vida. Y eso, bueno, es para tener nuestro corazón lleno de gozo siempre. Entonces tenemos que estar siempre seguras de esa salvación, seguras de que Dios ya hizo todo por vencer a nuestro enemigo y que nosotros no podemos permitir que sus acechanzas y sus engaños contaminen nuestra mente, porque Él seguramente se va a encargar de hacernos divagar, de hacernos dudar, de hacernos querer regresar al mundo, porque a veces pensamos que el mundo pues es más fácil, ¿no? A veces decimos, no, pues cuando empezamos a darnos cuenta de que ser cristiano y vivir estas verdades no es sencillo, porque seguir a Cristo no es algo simple, no es como decirlo y ya, es hacerlo, es vivirlo, es comprometerse y ser diligente con el Señor. Entonces, normalmente en ese punto es en el que muchos se regresan. Cuando dicen, no, pues es que yo estoy mejor en el mundo, porque pues ahí es más fácil y les es más fácil creer las verdades del mundo que la verdad de Dios, ¿no? Pero cuando tú verdaderamente eres salva, seguramente vas a empezar a dar un fruto que hable de tu verdadero arrepentimiento y de tu fe genuina. Entonces, la salvación es un regalo de Dios para todas nosotras y tiene que ser lo que nos aliente y nos anime a seguir adelante, aún a pesar de lo difícil que pueda ser seguir a Cristo y vivir conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, ahora vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:8 y Romanos 8:38. Y le voy a pedir a Vero y a Carlita si nos ayudan con los dos versículos, por favor. Es Primera de Tesalonicenses 5:8. Ok, gracias. Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, ese yelmo de salvación es nuestra esperanza, porque es lo que nos va a hacer descansar en todas las promesas de Dios para nuestra vida. Ahora Romanos 8:38, por favor. Casi no se te escucha la voz, amiga. En Romanos 8:38, por favor. Okay. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando nosotros somos salvos, esta promesa es para nosotros. No hay nada que nos pueda separar del amor que es en Cristo. Esa es nuestra esperanza y esta es nuestra fortaleza. Nunca debemos dudar de que somos salvas y de que estamos en el camino correcto y de que a pesar de que sea difícil, Dios ya nos ha dado la victoria. Que sigamos caminando porque al final creemos en la esperanza que Él nos dio, que es una vida eterna en su presencia. Y cuando ya estemos con Él, wow, entonces ahí ya no vamos a necesitar armadura, ¿verdad? Porque ya todo, ya no va a haber ataque del enemigo, ya todo va a ser hermoso, ya todo va a ser gozo. Esa es nuestra esperanza, eso es lo que nos alienta, eso es lo que nos alimenta. Entonces, acuérdense de ponerse el yelmo de la salvación. Y el sexto elemento es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y bueno, sabemos que en la Biblia muchas veces hace referencia a la palabra de Dios como una espada.
Y es importante, fíjense que esta espada es el único elemento que es defensivo, pero que es defensivo en un plano espiritual. Recordemos cómo Jesús mismo la usó cuando fue atacado por el enemigo, porque el mismo enemigo también la usó para atacarlo, para hacerlo caer. Sin embargo, Jesucristo resistió sabiamente a estas acechanzas del enemigo y usó también la palabra, la espada del Espíritu, que fue lo que le dio el elemento importante que lo hizo vencedor sobre su enemigo y que nos va a hacer a nosotras vencedoras sobre nuestro enemigo. Porque cuando el enemigo venga con un engaño, si tú conoces la palabra, si tú la has memorizado, si tú tienes versículos que te ayudan a resistir en esos momentos, vas a usarla. Y entonces el enemigo no va a hacer otra más que salir huyendo, porque sabe que con la palabra de Dios no va a poder hacer nada. Entonces, es importante que nosotras leamos la palabra, que la memoricemos, que la tengamos presente en todo tiempo y en todo momento, hacernos el propósito de hacer un devocional diario, de hacer un estudio diario, de leer un pasaje y escudriñarlo. Esto es de suma importancia porque además es lo que nos va a hacer crecer nuestro espíritu y nos va a ayudar a que tengamos todos los elementos necesarios cuando el enemigo venga a tratar de engañarnos, a tratar de sembrar duda en nosotras. Entonces es importante que tengamos siempre nuestra espada del Espíritu para usarla ante esas acechanzas del enemigo. Entonces vamos a leer en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Pero antes, amadas, se me olvidó darle los otros versículos del yelmo de la salvación, ¿verdad? Además de los que leímos, se los voy a dar rápidamente. Para el yelmo de la salvación de tarea van a leer Hechos 4:12, Salmos 62:1 y Tito 2:11 y 12. Y ahora sí, entonces continuamos con la espada del Espíritu y vamos a leer 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y le voy a pedir a Ale si nos ayuda a leerlo, por favor. Amiga, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Sí, Pau, permíteme. 2 de Timoteo, ¿qué? 3, 16 y 17. Ajá. 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Entonces vemos cómo la palabra de Dios es la que nos va a instruir, la que nos va a guiar, la que va a ayudar a la transformación de nuestro corazón y la que nos va a dar todos los elementos necesarios para seguir creciendo espiritualmente y para en caso de algún ataque poder estar firmes y saber qué elemento usar en determinado momento si el enemigo está queriendo sembrar en nosotros alguna situación de duda o que quiera ponernos tropiezo, vamos a poder saber qué elementos usar de la palabra en ese momento. Y bueno, de tarea los versículos para leer en esta parte de la armadura que es la espada del Espíritu, es Hebreos 4:12 y Santiago 1:22. Y bueno, ahora vamos a ver nuestro último elemento, que es la oración. Y que bueno, aunque ya no hay como tal un elemento de una armadura, como Pablo hace el comparativo
con los 6 anteriores, sabemos que la oración también es un arma poderosa y que también es importante porque al final representa nuestra relación con Dios. A través de la palabra de Dios, Él nos habla, nos revela su verdad y nos dice y nos guía sobre las cosas que tenemos que hacer. Pero es a través de la oración como nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, como nosotros le hablamos de lo que tenemos adentro de nosotros. Y en N cantidad de pasajes bíblicos nos habla de la oración, porque Dios sabe que es importante que nosotros tengamos una comunicación con Él. Aunque Él ya nos conoce, aunque sabe las cosas que estamos viviendo, aunque sabe las cosas que nos afligen, Él quiere que nosotros tengamos una relación íntima y profunda con Él. Y la forma de hacerlo es a través de la oración. Por eso es que Pablo cierra este pasaje de Efesios y de la armadura de Dios con esta parte de la oración que es tan importante para el cristiano en todos los sentidos, porque si se dan cuenta, Pablo mismo habla de que él ora, porque dice en el versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, nos invita a orar por nosotros mismos para que podamos usar nuestra armadura de la manera correcta, para que la tengamos siempre presente en nuestra vida, pero también nos alienta a orar por los demás, a orar por nuestros hermanos, a orar por nuestra iglesia. La oración es un arma poderosa para todos nosotros, para todas nosotras, por eso tiene que ser algo que hagamos en todo tiempo, en todo momento, de día y de noche, bajo cualquier circunstancia, por cualquier razón, tenemos que orar, porque es la forma en la que nos relacionamos con nuestro Padre y es la forma en la que le expresamos cómo estamos y es también la forma en la que Él nos habla. Entonces, esta es la relación que tenemos con Él a través de nuestra oración. Por eso es tan importante esta arma. Y fíjense que también el cierre de Pablo, pues es hermoso, ¿no? Porque Él mismo pide oración. Sabemos que Pablo fue un siervo fiel del Señor, que obró mucho y que hizo mucho por la iglesia y era un hombre que se dirigía de manera diligente cuando fue tocado por Cristo, que siempre procuró una vida de santidad, de fidelidad y de amor a Dios, y aún a pesar de los dones y talentos que él tenía, él sabía que tenía gran necesidad de la oración. Y no solamente en este pasaje lo pide, en muchas de sus cartas, sino por decir, la mayoría pide que se ore por él, ¿no? Y nosotras tenemos también que estar siempre orando las unas por las otras, orando por nosotras mismas, por nuestras debilidades, pero también por aquello que vemos que es una necesidad en nuestras hermanas, en nuestra iglesia, por nuestro pastor, por los líderes de la iglesia, por todas nosotras que compartimos la palabra para que Dios nos dé sabiduría. De verdad necesitamos mucho de la oración y creo que estamos siendo una iglesia de oración y yo le doy gracias a Dios por eso y tenemos que tener presente que este también es un arma poderosa y un elemento de la armadura que creo que la complementa perfectamente, ¿no? La oración. Entonces creo que todos estos elementos puestos en conjunto, pues forman una armadura poderosa que nos va a ayudar a hacer frente a todos esos engaños y acechanzas de nuestro enemigo. Entonces, no bajemos la guardia, porque el diablo no descansa, porque él está ahí como león rugente, como ya lo leíamos, porque él no se da por vencido, aún sabiendo que ya fue vencido. Entonces, nosotras tenemos que estar siempre prestas y atentas y tener siempre presentes estos elementos de la armadura de Dios. Y bueno, para terminar en este séptimo elemento que es la oración, vamos a leer primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, y le voy a pedir a nuestra amada Nadia que nos lo lea.
Amada, ¿no los puedes leer? Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, por favor. Sí, voy. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, pues creo que cerramos esto con broche de oro, ¿no? La oración, que también es un elemento primordial y que forma parte importante de esta armadura de Dios. Y entonces, amadas, les doy unos versículos más para la oración. Primera de Juan 5:14 y Jeremías 29:12. Y bueno, pues creo que nos llevamos tarea. Yo le doy muchas gracias a Dios por su vida, le doy muchas gracias por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes esto que Él habla a mi vida y a mi corazón. Anhelo de verdad que haya sido de edificación para su vida. Y bueno, pues no sé si alguna de ustedes tenga alguna duda, pregunta, que quiera complementar el estudio con algún comentario. Ahora sí les dejo el micrófono para escucharlas y pues que abren su corazón y nos digan qué les pareció el estudio o si quieren añadir algo. ¿Nadie? ¿Todo bien? Todo entendido y listas para usar la armadura. Pues es un gusto, ¿no? Saber que Dios nos habla, saber que Dios nos cuida, nos guarda y que nos da esta armadura preciosa que podemos usar. Y bueno, pues ahora hay que ponérnosla y que tiene que formar parte de nuestra vida todos los días. Entonces, pues, amadas, me da mucho gusto poderlas saludar, de poder estar juntas a través de este medio y pues que Dios bendiga sus vidas, que tengan una descansada noche, que cenen rico. Y bueno, le voy a pedir a Normita si nos despide en oración. Amada, por favor. Sí, claro. Padre amado, te damos tantas gracias, Señor, porque pues tú en tu infinita misericordia nos permites estar vivas hoy, poder estar escuchando tu palabra, Señor. Gracias porque tú siempre nos recuerdas, Padre Santo, lo que es bueno para nosotras y pues hoy nos has hablado, Señor, que debemos de ponernos esa armadura espiritual que tú ya nos has dado, Señor, para poder ser o estar preparadas contra las acechanzas del enemigo. Gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, en tu infinita misericordia piensas en el bien para nosotros y te doy gracias porque pues hoy utilizaste a tu hija Pau, Señor, para poder recordarnos lo que tú tienes para nosotras, Señor. Gracias por su vida y te pido, Señor, que cada día pues se conecten más mujeres necesitadas de tu palabra, Señor, que nos instruyas y hoy, Padre Santo, te pedimos que pues todas pongamos por obra tus enseñanzas y que podamos ser dignas hijas tuyas, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Permite que tengamos una noche tranquila, que podamos seguir instruyéndonos, Señor, y que pongamos por práctica todo esto en pues nuestro gimnasio, que sabemos que es nuestro hogar, Señor, y que demos buen testimonio de ser hijas tuyas. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.